Buenos días, Iglesia. Espero en Dios hayan tenido una semana muy bendecida. Me da gusto que inicies esta con el pie derecho, viendo el culto y alabando a Dios. El día de hoy solo quiero recordarte 3 cosas. 1. Dios tiene el control de todo. 2. Dios está al pendiente de nosotros. 3. Dios sigue siendo fiel aún en tiempos difíciles. Quiero que recordemos Filipenses 4:19 y dice: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. Así que te invito a seguir siendo fiel a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí abajo aparecerá el número de cuenta para depósito. Si no puedes hacerlo, llama a alguno de nuestros pastores y él te orientará con gusto. Saludos y Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, Iglesia? Buenos días. Qué gusto poder verlos conectados a través de esta transmisión. Y es muy bueno saber que aunque no podamos estar reunidos en la iglesia y vernos físicamente, podemos estar unidos de corazón en un mismo sentir. ¿Y por qué no comienza a saludarse aquí en los comentarios? Ya sea que estés conectado por Facebook o por YouTube, empieza a saludar a los demás, diles: hola, ¿cómo estás? O puedes decir: aquí estoy presente, ya listo para la reunión. Empieza a comentar aquí. Empecemos a interactuar, porque aunque no nos podamos ver y saludar y abrazar como cada domingo, es bueno saludarnos por aquí porque es nuestra reunión virtual. Dense un abrazo virtual, salúdense. Y pues también, antes de comenzar, quiero invitarle a que ponga aquí sus peticiones de oración. Podemos, mientras está el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, además de estar cantando, podemos estar orando unos por otros y pidiéndole a Dios por cada una de nuestras necesidades. Y bueno, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, sea buena, sea mala, debemos de saber que Dios tiene el control total y absoluto de nuestra vida. Y como dice en Romanos 8, nada nos separará del amor de Dios. Ningún problema, ninguna dificultad, nada nos separará de su amor. Y que por Él somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino solamente por Él, porque nos ama, porque por medio de Él hemos salido adelante a través de cada situación. Yo le invito a que hagamos una oración antes de comenzar con este tiempo de música, con este tiempo de alabanza, y le demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me das la victoria, porque no es en mis fuerzas, sino con tu Espíritu Santo que he salido adelante hasta hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Vamos a declarar esto. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Dile, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a declarar: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien, para bien. Gracias, Señor. Tengamos la seguridad y la confianza de que en Él tenemos la victoria. Y si tú pusiste una petición de oración, si tú pusiste algo en los comentarios por lo que quieres que oremos, es el momento. Ahí desde tu lugar, dile: Señor, yo pongo en tus manos esta situación, esta enfermedad, este problema.
lo que sea que hayas puesto, Dios tiene el control. Estamos en sus preciosas manos. Como dice esta canción, en esas manos poderosas que crearon los cielos está nuestra vida. Gracias. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Y aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Tu gracia triunfó, Señor, en esa cruz. Gracias por esa preciosa sangre por medio de la cual tenemos sanidad, tenemos salvación, tenemos victoria, Señor. Y sabemos que tu palabra es real, que tus promesas son reales. Y si tú lo has dicho, Señor, tú lo harás. Gracias. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy.
Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, créelo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Él pelea la batalla por nosotros. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para el Rey de Reyes. Vamos a declarar que Él mueve montañas. ¿Puedes creerlo? Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré.
Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que podemos estar aquí un domingo más en la iglesia. Qué bueno que tenemos la oportunidad de seguir siendo la iglesia desde nuestras casas. Y el día de hoy quiero compartir una historia muy interesante, unos puntos muy interesantes acerca de la vida de Samuel. Vamos a estarnos basando en el primer libro de Samuel, en sus primeros capítulos, y quiero que me acompañes. Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Cristian Torres. Formo parte de Iglesia Restauración y antes de comenzar quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor, así que acompáñame a orar ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este mediodía casi, que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de estar desde nuestras casas siendo la iglesia. Gracias porque tú siempre pones los recursos necesarios para alimentar a tu pueblo. Gracias porque siempre pones las palabras precisas para hablarnos, para llamar nuestra atención. Te ruego que hoy cierres como siempre mi boca y hables tú. Te ruego para que ante cualquier circunstancia que estemos atravesando como iglesia, como familias, como personas, nos hagas recordar que tú siempre tienes el control de todo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que la he llamado incapacitados en el templo. Y la definición de la palabra incapacitados es muy interesante y el diccionario da la siguiente definición. Dice: carencia de condiciones, cualidades o aptitudes que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Y la palabra incapacitado es precisamente esto, la carencia de condiciones, aptitudes o cualidades para desarrollar algún desarrollo, el cumplimiento de algo, pero también el desempeño de un cargo, el desempeño de una función. Entonces, cuando hablamos de incapacitados en el templo, estamos hablando precisamente de que hay una carencia que no nos permite cumplir con un cargo específico. Y hablando de la vida de Samuel, notamos algo muy interesante, un poquito más antes de lo de la vida de Samuel, notamos algo muy interesante y es en Elí. Si me puedes acompañar por favor en el primer libro de Samuel, capítulo número 2. Cuando vemos la historia de Samuel, sabemos que fue un niño que fue dedicado, un niño que fue consagrado al Señor, un niño que incluso literalmente fue puesto en el templo y fue entregado para que su vida fuera dedicada al Señor. Y antes de la vida de Samuel vemos cómo había un sumo sacerdote y también un juez de Israel. Y vemos que Elí era una persona que, a pesar de que estaba en función en el templo, llevaba una vida, pero también tenía unos hijos que funcionaban en el templo. Y allí empieza la descripción de la incapacidad. Cuando los hijos de Elí sirven en la iglesia y no hacen precisamente lo bueno, podemos observar allí las primeras incapacidades. Entonces, volviendo a la definición del diccionario, es la carencia para poder desarrollar algún cargo. Y quiero que me acompañes al punto número 1. ¿Dónde empieza la incapacidad en el templo? Comienza con unos ojos ciegos. Y quiero que me acompañes a reflexionar en esto. Y mira, a pesar de que Elí, siendo el sumo sacerdote y juez de Israel, sabía de la condición moral en la que se encontraban sus hijos, su actitud pareciera de unos ojos ciegos o medio ciegos, que no ven en su totalidad la gravedad del problema. A pesar de que era un hombre, Elí, hablando de Elí, a pesar de que era un hombre ya de edad muy avanzada,
solamente se limitó a llamarles la atención a sus hijos, a pesar de que no hacían lo bueno delante de Dios. Y encontramos en la Escritura cómo llama la atención de ellos y solamente se limita a decirle: basta, hijos. Y acompáñame a leer este versículo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 24, y dice: ahora bien, Elí era muy viejo, estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, dice, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y mira, la ceguera espiritual, cuando estamos incapacitados, se demuestra cuando tenemos unos ojos medio ciegos, unos ojos ciegos. La ceguera espiritual nos impide un buen actuar a pesar de estar conscientes. Vuelvo a repetir esa parte. La ceguera espiritual nos impide un buen actuar a pesar de estar conscientes de lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, en el versículo número 22 dice: ahora bien, Elí era ya muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Y reflexionando un poco en esto, en mi petición muy personal, que es mentira que un padre argumente que no conoce a sus hijos. Es mentira cuando un padre dice que no sabía que su hijo había hecho algo, porque incluso cuando hay un suceso tiempo antes hay algunos pequeños destellos de que es probable que su hijo haga algo. Yo creo en un comentario muy personal, en una percepción muy personal, que es mentira que un padre no sepa lo que tiene por hijos. Y a pesar en el caso de Elí, es mentira cuando utilizamos la edad adulta como una excusa. Y la edad adulta muchas veces conlleva una ceguera física, literalmente una ceguera como la que él padecía. Sin embargo, la ceguera espiritual es sinónimo del descuido de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos cegamos y no abrimos los ojos a lo que está sucediendo, no es tanto muchas veces una ceguera física, sino una ceguera espiritual. Y eso tiene que ver con el descuido de nuestra relación con Dios. Y obviamente esto no tiene nada que ver con la edad. Una de las hacia Elí fue no haber disciplinado a sus hijos, y eso lo encontramos en el capítulo número 3, versículo número 13. Se le acusa a Elí de no haber disciplinado a sus hijos. Entonces, cuando estamos incapacitados para poder ejercer un cargo, cuando estamos incapacitados para hacer algo, comienza esta incapacidad con nuestra poca visibilidad, con unos ojos ciegos. Y en el siguiente punto, hablando acerca de la incapacidad estando en el templo, vemos en la misma vida de Elí, ya entrando hablando hacia Samuel, el punto siguiente es unos oídos sordos. La incapacidad en el templo, una de sus definiciones es que comienza con unos oídos sordos también. Y quisiera que me acompañaras a leer primer libro de Samuel, capítulo 3, verso del 2 al 10. Bueno, comienzo desde el 1. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Verso número 4. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él.
Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y algo interesante de estos versos es que hasta la tercera ocasión en la que Dios habló a Samuel fue que Elí pudo darse cuenta que Dios estaba hablando. Después de la tercera ocasión fue que pudo darse cuenta que Dios estaba hablando. Y el hecho de que Dios haya hablado a un jovencito que estaba, y no al sumo sacerdote, es la señal de que entonces seguramente las cosas no estaban como deberían. Cuando Dios habla y le habla al pequeño, al jovencito Samuel, y no le habla al sumo sacerdote, es un sinónimo de que allí había unos oídos sordos. Y entonces cuando tenemos unos oídos sordos y no tenemos la capacidad de poder escuchar al Señor, entonces estamos en el templo, pero estamos incapacitados. Ahora, abriendo un pequeño paréntesis hablando de Samuel, el hecho de estar en el templo no significa escucharlo. El hecho de estar en las instalaciones, el hecho de estar en la iglesia, el hecho de venir los domingos, de escuchar los domingos, no significa que lo escuchamos, no está relacionada una cosa con la otra. Y sabes, la verdad, qué miedo estar en el templo y no escuchar su voz, pero pasa. Ni siquiera, hablando específicamente de Samuel, ni siquiera el hecho de estar consagrado o estar dedicado al Señor es sinónimo de conocer su voz. Tú y yo pudiéramos pensar que así como los papás de Samuel fueron y lo entregaron en el templo, pudiéramos pensar que seguramente Samuel aprendió a conocer la voz de Dios inmediatamente, pero no fue así. Vemos cómo Dios habla y Samuel no aprende a reconocer su voz, piensa que es Elí quien le habla. Va 3 veces hasta que Elí le dice: si vuelves a escuchar que alguien te habla, dile: habla, que tu siervo escucha. Entonces, ahora que cada casa, ahora que somos la iglesia y hacemos la iglesia y llega el mensaje hasta tu casa, ahora que cada casa se ha convertido en un templo, te hago la siguiente pregunta: ¿alguien escucha la voz de Dios? ¿Cuándo se acaba la incapacidad? La incapacidad se acaba con un corazón dispuesto. Pero quiero hacer énfasis otra vez en esa pregunta. En cada casa ahora tenemos la oportunidad de poder recibir la palabra del Señor. ¿Pero alguien escucha su voz? ¿Acaso hay alguien que escuche que Dios está hablando? ¿Acaso hay alguien que escuche que Dios está llamando su atención? Y mira, yo creo que con todo esto que estamos atravesando, el Señor llama nuestra atención. Y hemos dejado algunos de trabajar, hemos dejado de salir, hemos puesto un alto total a tantas cosas, y seguramente Dios está hablándonos. Y es más, Dios está llamando nuestra atención, Dios está hablándonos, pero nuestra incapacidad nos permite, o nuestra incapacidad nos impide tener unos ojos alertas para ver qué es lo que acontece. La incapacidad nos impide tener unos oídos alertas para escuchar la voz del Señor. ¿Y cuál es un sinónimo de tener también unos oídos sordos? Escuchamos cualquier cosa menos la voz del Señor. Escuchamos los noticieros, escuchamos tantos videos en redes sociales, escuchamos tantas cosas, pero no hemos aprendido a diferenciar la voz del Señor. Y hago énfasis en esta pregunta que te digo: ¿alguien escucha la voz de Dios en tu casa? ¿Alguien está escuchando que el Señor está hablando? Y pudiéramos pensar que Dios va a hablarle a nuestros papás. Pudiéramos pensar que Dios va a hablarle a nuestro pastor. Pudiéramos pensar que Dios va a hablarle a algún líder, alguna cabeza de la iglesia. Pero seguramente Dios está llamando la atención de los Samueles. Seguramente Dios está llamando la atención de un corazón dispuesto. Ahora sí, voy al punto número 3. ¿Cuándo se acaba la incapacidad? ¿Cuándo y cómo se acaba la incapacidad? Se acaba con un corazón dispuesto.
Habla, que tu siervo escucha, dijo Samuel. La incapacidad se termina con un corazón dispuesto. La incapacidad en los templos, la incapacidad en las casas, ahora la incapacidad de las personas se termina cuando hay un corazón dispuesto. Muy seguramente Samuel solamente se limitó a obedecer a Elí y solamente hizo lo que Elí le dijo. Si vuelves a escuchar que alguien te habla, solamente responde: habla, que tu siervo escucha. Cuando Samuel escucha esta voz, lo hace sin siquiera seguramente saber qué era lo que iba a venir. Su disposición, la disposición de Samuel, permitió que se confirmara en él el llamado a profeta y luego a juez. Entonces, cuando estamos incapacitados en la iglesia, cuando estamos incapacitados de tantas maneras, tenemos unos ojos que no están alertas para ver. Tenemos unos oídos que funcionan, pero pareciera que están obstruidos. Pareciera que solamente entran las malas noticias, pero no entra la palabra del Señor. Hablando específicamente en la vida de Elí, me da tristeza ver cómo, a pesar de tener un conocimiento de lo que sus hijos hacían, a pesar de que tenía un conocimiento de que sabía que sus hijos robaban las ofrendas que eran dedicadas al Señor y las tenían por menos, a pesar de que tenía un conocimiento, su ceguera espiritual no le permitió corregir a tiempo. Entonces, seguramente con todo esto, como te mencionaba hace algún momento, seguramente con todo esto que estamos atravesando, el Señor está llamando nuestra atención. Tenemos unos ojos que nos permiten darnos cuenta cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos unos ojos bien atentos, enfocados en el Señor, que no nos desviamos hacia ningún lado. O con esto que estamos atravesando, tenemos unos oídos alertas para cambiar las cosas que el Señor quiere que cambiemos. Seguramente hace algún tiempo escuchábamos que esta pandemia empezaba muy lejos de aquí, pero nunca imaginamos quizás que nos iba a impedir o que nos iba a limitar de reunirnos aquí en las instalaciones. Pero seguramente el Señor está hablando. Y hoy te quiero terminar esta enseñanza haciéndote la siguiente pregunta: ¿cómo te gustaría ser reconocido? ¿Como un Elí o como un Samuel? Como un Elí incapacitado, estando en el templo, como te mencionaba hace algún momento, el hecho de estar en el templo, en el hecho de estar en el altar del Señor, no significa que siempre vamos a ser diligentes con lo que sabemos. No significa tampoco que siempre vamos a tener unos oídos alertas. ¿O quieres ser reconocido como un Samuel, que aparte de que fue dedicado o consagrado al Señor, tenía unos oídos alertas que escuchaban la voz del Señor? Y a pesar de esta condición en la que era un jovencito y no reconocía la voz de Dios, supo reconocerla, pero supo también obedecerlo y supo hacer lo que al Señor le agradaba. Hoy quiero terminar esta enseñanza bíblica haciéndote una pregunta: ¿tienes unos ojos y unos oídos alertas para escuchar al Señor? ¿O seguimos medio ciegos, seguimos ensordecidos para escucharlo? Y si es de las primeras veces que tú escuchas una enseñanza así, si es de las primeras veces que tú escuchas algo parecido, hoy quiero decirte que el Señor quiere abrir tus ojos y el Señor quiere destapar tus oídos y el Señor quiere que tengas un corazón dispuesto a hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Nada más decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo te abro mi corazón, yo quiero ser una persona dispuesta, quiero ser una persona con un corazón para que tú lo transformes, y seguramente Dios hará. Si tú dices: bueno, mi pasado me ha incapacitado para poder tener unos ojos abiertos. Si tú dices: bueno, quizás todo lo que he vivido me ha incapacitado para escuchar la voz del Señor. Hoy quiero decirte que Dios hace todas las cosas nuevas. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, dice la palabra: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si es de las primeras veces que lo has escuchado, me gustaría que decidieras por Jesús. Me gustaría que decidieras ya dejar de ser un Elí,
dejar una persona que no ve, que no escucha, que ve a medias, pero que no acciona de inmediato como Dios quiere que accione. Que dejes de ser un Elí al que Dios le habla a otras personas y yo ni siquiera me he dado cuenta de que Dios está hablando. Si es así tu caso, repite esta oración junto conmigo. Cierra tus ojos si quieres hacerlo si es la primera vez que lo vas a hacer. Cierra tus ojos y concéntrate en esta oración. Padre, te doy gracias porque siempre tienes una palabra precisa, siempre tienes una palabra justa para nuestras vidas. En esta mañana te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque ahora, en lugar de ser una persona incapacitada, me haces una persona capacitada. Me haces una persona con una vista nueva, con unos ojos nuevos. Direcciona mis ojos a ti. Direcciona mis ojos a la cruz donde tú pagaste por mis pecados. Direcciona mis ojos a ese sacrificio que me ha dado acceso al Padre. Perdona todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para el resto de la iglesia, para los que ya nos conocemos, los que hemos ya escuchado de la palabra del Señor, hoy quiero hacerte una pregunta. Ahora que estamos mucho tiempo en casa, ¿te has dado cuenta a lo mejor de algunas actitudes que tenemos como individuos? Algunas actitudes que tenemos como personas. Y yo nos recomiendo a que es el tiempo preciso y es el tiempo justo para tomar cartas en el asunto. Cuando llega un suceso, puede ser muchas veces que sí nos sorprenda porque nunca imaginamos algo así, pero en la gran mayoría de las veces, como padres, como hermanos, sabemos lo que tenemos por familia. Entonces quizás si Dios está poniendo un alto en nuestras vidas, quizás y Dios está poniendo un de repente, un alto total para poder analizarnos como iglesia, para poder analizarnos como familias, para poder analizarnos como matrimonios, en la relación de padres con hijos, pero también de hijos con los padres, y poder cambiar lo que al Señor no le agrada. Entonces, en todo esto que estamos pasando, tú y yo podemos ser un Samuel, una persona que luego vemos más adelante que incluso los hijos de Samuel vuelven a equivocarse, como los hijos de Elí vuelven a aceptar sobornos y hacen una cosa de barbaridades, pero Samuel siempre se mantuvo firme y Samuel siempre se mantuvo fiel a la voz del Señor. Entonces, si tú también te has sentido incapacitado en algún momento de tu vida espiritual con el Señor, hoy quiero decirte que el Señor está dispuesto una vez más a abrir nuestros ojos, pero también a destapar nuestros oídos. Así que acompáñame a hacer también esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta ya casi tarde por la oportunidad que me das de poder abrir mis ojos y poder verte. Te pido que abras mis ojos de tal forma en la que yo pueda tomar cartas en el asunto, en la que yo pueda tomar las riendas de mi familia, en la que yo pueda tomar las riendas de mis hijos, las riendas de mi matrimonio o las riendas que tú sabes que me he equivocado, que he soltado. Te ruego, Señor, también para que me des la capacidad de poder escuchar tu voz. Si hay algo que tú quieras hacer con tu pueblo, si hay algo que tú quieras hacer con tu iglesia, háblame a mí, Señor. No le hables a alguien más. No me permitas que me pierda la oportunidad o la bendición de poder escuchar tu voz y poder hacer lo que tú quieras hacer a través de mí. Te doy gracias en esta tarde porque tú eres un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas oportunidades. Eres un Dios que siempre permanece fiel con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas. Espero que podamos abrir nuestros ojos, destapar nuestros oídos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Te animo a que te mantengas conectado el resto de la semana. Estaremos compartiendo por allí algunas escrituras para que puedas estar conectado con el Señor, para que puedas estar conectado a la palabra y sobre todo, gracias por estar con nosotros un domingo más. Quisiera antes de irnos
allí donde estás, levantar tu mano derecha para recibir la bendición de parte del Señor. Iglesia Cristiana Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te dé una oportunidad más para abrir y que todos nuestros sentidos se mantengan abiertos, que todos nuestros sentidos se mantengan alerta. Te bendigo, bendigo tu salud, bendigo tu trabajo, bendigo tu relación espiritual con el Señor, bendigo la relación con tus padres, la relación con tu matrimonio, la relación con tus hijos. Espero que podamos vernos próximamente, el próximo domingo, y que podamos estar disfrutando de la paz que el Señor nos ofrece. En el nombre de Jesús. Amén.